de la abstención que se redujo en casi 10 puntos, lo que indica que más personas salieron a votar, el proceso referendario fue lento. Varios mecanismos aprobados por el CNE, lejos de solucionar, entorpecieron. Eliminaron mesas de votación en muchos centros, impusieron un arbitrario, atemorizante y electoralmente inútil mecanismo de captación de huellas, sustituyeron masivamente las juntas electorales regionales y municipales, así como en las mismas mesas a miembros estrenados por elementos del oficialismo. Pero no fueron solamente estos elementos los que no permitieron fluidez. Una distribución irregular de los electores habría contribuido al embotellamiento y la abstención. Esto es muy importante. Ya voy a decir por qué. Hay varias conclusiones de que hay que hacer de aquí. La primera es que, de entrada, uno descarta la hipótesis de que los tamaños del acuerdo de un mismo centro están distribuidos uniformemente. Por lo que sea, porque ellos se equivocaron, porque la gente del CNE me refiero, porque de repente supusieron algún tipo de distribución uniforme con las cédulas que no se cumple, lo que sea, pero eso no es así. Es decir, en verdad había máquinas que habían colas y otras que no, y eso ocurrió y eso la descartamos, sin ningún temor. Mientras en un cuaderno había determinado número de personas, en otro, este número se duplicaba y hasta se triplicaba. En este centro existe un total de 2.960 votantes. En una mesa estaban asignados 2.261 electores y en la otra 699. ¿Qué significa esto? Al existir una sola cola mixta en cada centro para todos los electores, independientemente de su mesa o cuaderno, usted debía invertir largo tiempo en espera de su momento para votar. Quizás usted votaba, por ejemplo, en la mesa 2, que estaba vacía o menos concurrida, pero para llegar a ella tenía que esperar antes que todos los que estaban por delante, asignados a la mesa 1, avanzaran para así poder ejercer su derecho a votar. La ineficiente distribución de electores generó inútiles congestionamientos que a simple vista impedían ver lo que usted hubiese apreciado de haberse permitido la natural y tradicional cola por cuaderno o mesa de votación. Observa la diferencia, una asimetría o distribución irregular de los electores que alcanzaría puntualmente a unos 1.870 centros, equivalentes por sus características particulares a casi el 50% de la población electoral. Crea suspicacia. Tardía resultó la iniciativa del CNE en corregir esta distorsión 10 horas después de abrirse oficialmente el proceso. Las colas en el centro de votación, en lugar de ser una sola cola, sea distribuida por cada uno de los cuadernos. Otra de las duras críticas que puso bajo la lupa a este proceso fue el captahuellas. Su ineficiencia frenó el acto de votación y fue cambiado como un accesorio que realmente no tuvo lo que se creía era su utilidad: evitar oportunamente a través de la huella dactilar una posible usurpación de identidad. Para evitar que unos pocos delincuentes, y repito, unos pocos delincuentes, que se intentan escudar o se intentan amparar en la gran mayoría de venezolanos honestos, puedan torcer el destino electoral de Venezuela. Contratiempos con esta máquina. Primero impidió votar, luego no operó y finalmente llegó a ser parte del proceso post-votación. Un recurso técnico que se suponía impediría previamente que una persona votara 2 veces. La sola intención costó a la nación $66 millones. Durante el mismo día del referéndum revocatorio, en varias ocasiones se cambiaron las reglas de juego. Se permita el paso de los votantes para poder aligerar el tiempo en cola. La captación de las huellas de los votantes se haga después del acto de votación. Las colas en los centros de votación se hagan por máquina, es decir, que se hagan por mesa, por número de cuadernos. Extender el horario de votación para que las mesas cierren en lugar de a las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Extender el periodo de votación hasta hoy a las 12 de la medianoche. Pudimos observar también muchas cambio de directrices por parte del Consejo Nacional Electoral
que trataban de solventar los problemas que todos pudieron observar de las largas filas, de un proceso lento, tedioso. Son cosas que yo creo que de alguna manera empañan este proceso. ¿Se justifican estos cambios? ¿Fueron oportunos? ¿Estaban previstos? Al regreso analizaremos en qué términos se desarrolló la observación internacional y si las auditorías cumplieron con las exigencias de ambas partes. No se retire. En el proceso referendario participaron como observadores más de 40 organizaciones internacionales, las más destacadas por su trayectoria, el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos. La Unión Europea no estuvo presente. Debido a la falta de cumplimiento de los estándares internacionales de observación, la Unión Europea decidió no aceptar las condiciones del Consejo Nacional Electoral y no estuvo presente en el referéndum revocatorio. Esta situación genera profundas dudas en millones de venezolanos por el riesgo de que una observación internacional electoral no integral y exhaustiva pueda convalidar involuntariamente un proceso cuestionable en su justicia y transparencia. Como en cualquier proceso electoral, los observadores internacionales pusieron sus condiciones para garantizar la veracidad de sus conclusiones una vez finalizado el proceso. ¿Qué se cumplió? Tener acceso a los resultados de las actas de cierre. Se cumplió. Semanas antes del referéndum revocatorio, tener acceso a 10 máquinas de votación. No se cumplió. Observar la verificación de los resultados de las máquinas en al menos 100 máquinas sorteadas aleatoriamente. No se cumplió. Tener acceso ininterrumpido 24 horas al día a la sala de totalización. No se cumplió. A pesar de las limitaciones, los observadores internacionales convalidaron los resultados obtenidos el 15 de agosto, pero dejaron una puerta abierta. No fue un lecho de rosas, y para ser franco y claro aquí, no, sin ambigüedades, siempre que un presidente en Latinoamérica va por reelección inmediata, crear condiciones de equidad es supremamente difícil, enormemente difícil, lo hemos visto en otros países, crea unos problemas de equidad enormes. No en Venezuela, sino en cualquier país. En Venezuela se dan además las circunstancias de que, como quiera que el presidente Chávez tenía una enorme mayoría en la elección de la Asamblea Constituyente, y en los procesos pues hay una concentración de amigos del presidente y de gente de sus partidos en el Tribunal Supremo, en el Consejo. Pero eso de ninguna manera se puede decir que vicia este proceso. Pues no lo vicia, es un factor del sistema político. El Consejo Electoral terminó decidiendo por líneas partidistas todo el tiempo. Y eso pues obviamente es algo que hace un poco de daño de cara a la opinión. Siempre, digamos, tomaban posición las tres personas que representaban a los partidos que apoyan al gobierno. Yo creo que al secretario general Gaviria le había costado muchísimo haber admitido que estas elecciones fueron muy limpias, le había costado admitir que la tendencia fue la que arrojaron las urnas. En distintas ocasiones el Consejo Nacional Electoral advirtió sobre la evidente parcialización que el secretario general Gaviria y que algunos de sus colaboradores tenían con respecto al referendo presidencial venezolano. Distintas ópticas entre instancias nacionales y extranjeras que se repitieron. Anunciamos al país muy responsablemente, en defensa de la transparencia del proceso electoral, que el directorio del Consejo Nacional Electoral va a emitir un primer boletín con los resultados del acto revocatorio realizado el día de ayer 15 de agosto, sin que las partes, organismos internacionales, la propia empresa Mamati, el rector Ezequiel Zamora y Sobeya Mejía en su carácter de rectora principal y vicepresidente hayan realizado contratación alguna de las actas de escrutinio emanadas de la mesa electoral del país, ya que los físicos de las actas de escrutinio no han llegado a la sede del organismo. La auditoría debía practicarse sobre los comprobantes de la votación automatizada, aún no se ha realizado, ni en aquellos sitios donde pudo haberse realizado no participaron los técnicos designados por la Coordinadora Democrática. Igualmente no se ha instalado el comité de totalización, incluso no han sido
acreditado ni incorporado a los funcionarios que representarían a una de las partes en este comité. Por tanto, mal podría considerarse oficiales los resultados parciales que ahora pretenden dar a la opinión pública una parte del directorio del Consejo Nacional Electoral. Igualmente pido que se hace necesario que se escruten los votos que fueron sufragados por los electores, y es allí donde el propio elector hizo la auditoría de sus votos respectivos y lo del chorizo que genera la máquina con el acta de escrutinio, al cual no tenemos acceso. Estuvimos nosotros en la sala de totalización conjuntamente con los 5 rectores cuando se dieron las citas. That was about 1 o'clock this morning. Eso fue como a la 1 de la madrugada esa mañana. Efectivamente no tuvimos acceso a la sala de totalización, tampoco se nos había ofrecido, había una sala paralela donde se veían unos resultados de la transmisión, pero la sala de totalización, que es un poco lo mismo que dicen los 2 miembros del Consejo Nacional Electoral, que ellos no tuvieron acceso y que por eso ellos no pueden corroborar ese